Estamos acompañados de colegas que en sí mismos no necesitan una presentación, pero está el doctor Benji Espinosa, el doctor Cristian Salas Beteta y el doctor José Burgos. Todos amigos, todos buenos abogados. Y el día de hoy nos estamos reuniendo para conversar de la problemática penal y social, diría, actual, que es el problema de la excarcelación en relación a la pandemia en la que vivimos, en relación al COVID-19. Yo sé que mucho se ha avanzado un poquito, solamente permítanme hacerles un preámbulo. Se ha avanzado un poquito jurisprudencialmente hablando, por lo menos a nivel de subsistema nacional, uno que otro chispazo en diferentes cortes, en pronunciamientos positivos respecto a la excarcelación, pero aún seguimos teniendo problemas. Así que es por eso que hemos intentado juntarnos, nos hemos juntado todos, vamos a intentar hacer una transmisión lo más productiva posible para todos ustedes. Así que para llevar un orden en nuestra transmisión, vamos a darle la palabra uno por uno para que nos puedan hacer unas reflexiones de introducción y luego entramos a problemas específicos, si a ustedes les parece, colegas. No sé si ustedes tienen algunas palabras de bienvenida para todas las personas que nos están viendo. Doctor Benji Espinosa. Sí, gracias Jefferson. Saludos para mis buenos amigos José, Cristian, Jefferson. Vamos a compartir algunas reflexiones sobre qué medidas tomar frente a este problema estructural, este problema pandémico, que es el de la COVID-19, que está cobrando muchas vidas, pero vamos a hacer el enfoque desde el punto de vista del derecho penal y qué soluciones se van a dar, porque, como bien decía Nelson Mandela, el grado de civilización de una sociedad, el grado de civilización de un país, no se mide por cómo trata mejor a los poderosos, sino cómo trata a los más desfavorecidos, como los presos. Y sobre eso vamos a hablar hoy, ¿no? Doctor Burgos, buenas tardes, ¿cómo está usted? El doctor creo que tiene problemas con la conexión. Doctor Salas, quizá nos quiera dar usted unas palabras de bienvenida, de introducción. Sí, claro, un cordial saludo, amigos, Jefferson, B y David. Ahí ya se renovó la conexión con David. Un cordial saludo a todos nuestros colegas que están viendo muy interesados sobre el contenido de este debate. Un cordial saludo a los funcionarios públicos, jueces, fiscales, que también esperamos estén atentos a estos puntos que vamos a tratar, porque ellos son los que finalmente van a utilizar estos fundamentos que buscamos debatir. Y un saludo también a los futuros colegas. En acogida, pues se han mostrado interesados por este evento. Básicamente, en lo que esperamos que en estos minutos se pueda aclarar o abrir ciertos caminos, lo que tendríamos que debatir es acerca de qué acciones legales, qué vías legales son las que podemos utilizar desde la defensa, desde la judicatura, para salvar vidas, en otras palabras, porque el contexto es ese, es de salvar vidas, no es de impunidad, no es de paralizar procesos, no, es de salvar vidas. Y básicamente, por lo que yo he podido analizar, son tres grandes contextos sobre los que podemos debatir. Uno primero está referido a aquellos casos que se encuentran en vía de investigación, etapa intermedia, en pleno juicio oral, y donde hay pues una medida de prisión preventiva encima, ¿no? Entonces, en ese contexto, las acciones solamente son diferentes, ceses de prisiones preventivas, pedidos de variación. Un segundo gran contexto es el de aquellos casos que muchas veces no se tocan, que son aquellos que tienen condena de primera instancia, está ejecutando provisionalmente la medida. Es decir, están presos con condena de primera instancia a esperas del trámite o las resultas de la sentencia de segunda instancia. ¿Qué hacer en esos casos? Solicitar las suspensiones de la ejecución provisional. ¿Qué medidas serían útiles? Y un tercer supuesto es ya la gente que está en condena firme, que está en cárcel, y que obviamente también teme por sus vidas. Y ahí tenemos que ver temas de conversión de penas
tenemos que ver temas de gracias presidenciales, indulto humanitario y demás. Entonces, es sobre esas vías podríamos dar algunas luces y algunos comentarios que seguramente en su momento vamos a comparar con lo que en la realidad los jueces vienen señalando, bloqueando o aceptando como argumento, ¿no? Así que, sin duda que este conversatorio va a ser de suma utilidad para todos los vinculados al sistema. Esa es la idea. Doctor Burgos, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado amigo Jefferson? El saludo también para todos mis amigos, Benji, para Cristian. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de podernos reunir nuevamente y estar precisamente a través de esta plataforma virtual hacia todas las personas que nos escuchan a fin de poder debatir, disertar, criticar y proponer, si es posible, respecto a los problemas que se están teniendo, que hemos tenido, que se está teniendo, que se va a tener a futuro, sobre las personas que se encuentran privadas de su libertad. Tenemos en cuenta, como ya lo ha mencionado el doctor Cristian, de que no todas tienen o están en la misma situación. Parece que hay problemas con la Ahí con la tenemos señal de un David. problema. Ahora regresa el doctor Burgos. Ahí está, ahí está. Ya. ¿Esto? Ahora sí, doctor. Ya. En línea otra vez. Bueno, no sé qué tanto se me escuchó, pero de todas maneras les he mandado saludos a todos ustedes. La proyección, en todo caso, de esta conversación es precisamente tratar de dilucidar algunos problemas que hemos advertido, ya sea en la práctica o en las posturas que se han estado publicando por parte del órgano jurisdiccional respecto a algunas decisiones en las cuales han sido rechazadas y otras han sido admitidas. Tenemos en cuenta que no todas tienen la misma similitud, y eso hay que también advertirlo, porque las libertades que se han estado teniendo, se piensa que porque una persona se rechazó su pedido de cese o su habeas corpus, se piensa que todos los casos también deben ser rechazados. Y a la inversa también, de que si una persona, del lado político o un exfuncionario sale libre, también piensan de que todas las personas de la misma similitud, funcionarios o políticos, también van a ser libres. Entonces, hay que precisar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener ese tipo de conversaciones alturadas. A ver, si ustedes me permiten, hay que plantear el problema. O sea, ¿de qué vamos a hablar? Yo quiero, y la gente quiere, que además le mandan muchos saludos, estoy viendo un montón de comentarios, la gente quiere saber, a ver, ¿de qué vamos a conversar? ¿Cuál es el problema y cuáles son los mecanismos de solución a ese problema? Y yo creo, miren, que a nuestra sociedad, la peruana, es imposible reclamarle antes de pandemia que haya celebrado una prisión preventiva. O sea, somos una sociedad cansada de corrupción, cansada de delitos, y que cuando escuchamos que una persona finalmente está presa, no nos interesa si es condenada o si es preventiva. Eso ha traído un efecto rebote. Es como cuando tomas tu Herbalife y no funciona, bien, vuelve peor, porque esas personas con prisión preventiva, lo que ha estado pasando es que han estado saliendo algunas. Estoy hablando previo a pandemia. Entonces la gente dice, oye, total, se genera una sensación de inseguridad jurídica, de insatisfacción e incluso diría hasta un pizcazo de corrupción, ve el normal de la sociedad. Pero como se celebraban las prisiones preventivas, eso ha traído como consecuencia un problema que, como bien dijo el presidente, y en un acto desesperado, porque yo vi un acto desesperado, dijo, ¿por qué me reclaman? Este es un problema de hacinamiento penitenciario que no viene de mi gobierno, que viene de hace muchísimos años. Entonces, yo estoy haciendo todo lo posible. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar procesados de condenados. Ese es el primer punto. Y qué gran punto acaba de tocar Cristian ahora, porque nos decía, espérate que hay personas que están condenadas en primera instancia y están a la espera de su recurso de apelación. Hace no sé cuántos días me escribió alguien, una colega, y me dijo, doctor, quiero solicitar
quiero acogerme a este decreto de urgencia que el presidente ha emitido para un menor infractor y finalmente él está condenado, yo podría sacarlo ahorita, pero está en apelación. Y el decreto de urgencia ha establecido que lo que se necesita es firmeza. Y yo me he desistido de mi apelación y le he dicho a la fiscal que se desista de su apelación y la fiscal me ha dicho que no quiere, que no se va a desistir. Así que hay que esperar a la fecha de audiencia. Esa es una. Hoy día, me escribió un colega al WhatsApp y me dice, doctor, mire, acá le mando una resolución donde el juez me ha dicho que el pedido de cese que le acabo de presentar no es urgente y por lo tanto no va a programar la audiencia. Entonces le digo, ¿qué? Por favor, este no es un día para bromas. No, doctor, me dice, plum, me manda la resolución completa. Y efectivamente el juez le había dicho que el pedido de cese no era urgente y que por lo tanto no iba a programar la audiencia. Ahora voy a hacer pública esa resolución. Pero hay un problema de hacinamiento penitenciario y hay otro problema, que es que todos están solicitando ceses de prisión preventiva, y así quiero empezar, y todos están solicitando habeas corpus, y todos están solicitando variaciones de prisión preventiva, y el Poder Judicial también está colapsando, también se está cansando, y es por eso me parece que finalmente están rechazando todos los pedidos. Entonces, ahí tenemos un problema de hacinamiento y de respuesta al hacinamiento. Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene el control y la decisión respecto de los condenados, y respecto de los procesados nosotros podríamos trabajar 3 tipos de mecanismos, creo. Ceses de prisión. Yo no voy a entrar al debate si hay una diferencia entre cese o variación, pero por ahora lo que ustedes quieran, cese o variación de prisión preventiva, y a la mano también tenemos la medida del habeas corpus correctivo, creo. A partir de ahí, yo quiero escuchar, y todos quieren escuchar, la posición de cada uno de ustedes. Benji, por favor, ¿cuál es el problema y cuál sería la solución en líneas generales? Voy a partir por identificar el problema de crisis en el sistema penitenciario, es verdad, no es un problema de la hora actual, no es un problema hogaño, es un problema antaño, es un problema antiguo, tiene mucho tiempo, han pasado muchos gobiernos, han puesto parches, pocos han tenido políticas, por no decir casi ninguno, o ninguno, políticas públicas que busquen superar la grave crisis que afronta el sistema penitenciario. Pero voy a partir de un dato. El propio Estado peruano, tú sabes que por el principio de identidad estatal los gobiernos pasan y el Estado queda, el propio Estado peruano ha reconocido esta crisis cuando a través de un decreto legislativo que se dio en enero del 2017, el 1325, el decreto legislativo estableció la crisis, el estado de emergencia en todo el sistema penitenciario, en los servicios de salud, seguridad, hacinamiento y deficiencia de la infraestructura. Eso fue prorrogado vía un decreto supremo, porque eso tenía un periodo determinado, y el decreto supremo es el 13-2018, donde el Estado peruano prorrogó el estado de emergencia o la situación de emergencia del sistema penitenciario y dijo que rige hasta diciembre del 2020. Es decir, primero, normativamente, conforme el decreto legislativo 1325 y el decreto supremo 14-2018, el propio Estado peruano ha reconocido que el sistema penitenciario está en crisis, que las cárceles peruanas están sobrepobladas. Primer dato. Segundo dato. Según los propios datos del INPE, los registros oficiales del INPE, en el Perú, de cada 10 presos, 6 son condenados y 4 son presos sin condena. Están en prisión preventiva, en espera de su sentencia. O sea, casi la mitad. Tercer dato. Vivimos, nadie puede negar, este es un hecho incuestionable. Nadie puede negar hoy que estamos en una situación extraordinaria. Y en esta situación extraordinaria, el Estado debe tomar medidas extraordinarias. Todo el aparato estatal. Entonces, el Ejecutivo no puede barrer bajo la alfombra, no puede darnos medidas, no puede
tomar medidas paliativas o de espera en situaciones urgentes. No puede dar, por eso yo critico ese decreto supremo del 4/2020, una norma programática, que llenó de supuestos, de procedimientos, de documentos, como si estuviéramos en tiempos normales. O sea, para empezar hay restricción, para empezar la gente no puede sacar documentos como lo puede sacar, pero el Estado seguía pensando en su lógica de que estamos en tiempos normales. Eso es increíble. Luego saca otro decreto en donde pretende agilizar algunas medidas, pero que en realidad son, a mi modo de ver, estériles. No sirven, son inefectivas. O sea, son un saludo a la bandera. Y lo que el Estado olvida es que, y quiero plantear el contexto, Hegel decía que el derecho debe correr la suerte que su época define. Es decir, hay que ver el derecho al compás de la época en que se vive. Por eso es que Miguel Ángel Osorio Gallardo, en este brillante libro que es El alma de la tabla, decía: el derecho camina mansamente tras la realidad. Primero acontece la realidad y luego reacciona el derecho. Hay que tomar medidas jurídicas. Desde el Ejecutivo, una política de indultos, una política de conmutaciones. En Chile se ha dado a través de una política de indultos, que puede ser criticable o no, pero se han dado indultos. No como el Estado peruano. Lo que hace el Estado peruano es el procedimiento para que lo vea la comisión y la comisión el presidente. La Constitución habla de que la facultad es del presidente de la República, no de la comisión. El propio reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales dice que sus recomendaciones son no vinculantes. Entonces, prescindamos de la comisión. Que el Estado, que el Ejecutivo, que el presidente tome decisiones que constitucionalmente le corresponden y dé una política de indultos para delitos no graves. Uno. El judicial, el Poder Judicial, que debe hacer. Bueno, tenemos una norma bastante clara en el Código, que es el artículo 255, y que establece la facultad oficiosa, los jueces, sin que se lo pida a nadie, de revisar de oficio las prisiones preventivas. Pero además hay un mandato convencional, por casos como el caso Carranza-Alarcón contra Ecuador de la Corte Interamericana, donde se ha dicho que los estados, más allá de que exista o no el 255, pero no hay, ni existe en el Perú, tienen que hacer revisiones periódicas. O sea, cada cierto tiempo, los jueces tienen que ver el cuaderno de prisión preventiva y evaluar si se mantiene la prisión preventiva. Ofrezco un dato. Entonces, deben utilizarse la teoría o el criterio de los tiempos muertos y tiempos vivos de la investigación. Si un fiscal ha pedido prisión preventiva, el juez se la concedió. Si el fiscal no ha sido un fiscal diligente, no ha sido un fiscal especialmente célere, esa prisión preventiva debe ser revisada de oficio periódicamente y debe ser cancelada, debe ser revocada y sustituida la medida por una alternativa que no sea la prisión preventiva. Esas son medidas que están del Poder Judicial sin que se lo pida ningún litigante. O la variación legal o la revisión periódica de oficio, que parte del artículo 7.3 de la Convención Americana, prohibición de detenciones arbitrarias e irrazonables. Esas son, quiero plantear, algunas de las posibles soluciones que se pueden dar desde el Ejecutivo y desde el Judicial. Mira, hermano, yo creo, finalmente, solo un comentario, es una opinión, ¿ah? Yo creo que la decisión política es finalmente que se muera en las cárceles y que se salve quien pueda con el mecanismo que puedan. Por ahora, quienes estén enfermos graves y por ahora quienes sean adultos mayores. Y los que puedan. Porque aquellos que no pueden solicitar un cese, una variación, un habeas corpus, que no están en ese poder, se están muriendo. Esa es la verdad. Están dejando que se mueran y nos están meciendo. Ese es el problema. Yo estoy molesto, hermano. Hoy día, el día de hoy, yo he estado en la puerta de un establecimiento penitenciario poniendo en riesgo mi propia vida y la de mi familia. Me he ido con el doctor Emerson Campos, que no me dejará mentir, y ni siquiera nos han dejado ingresar al médico, respetando los protocolos, y nos han dicho, no, aquí tenemos todo, tranquilo, él está bien. Así que yo creo que la política, por lo que es una opinión, es finalmente ahí pasearnos y que se mueran y que salgan como puedan. Pero efectivamente, es correcto. Debería ser una facultad del presidente, ¿no? Doctor Salas. Así es. Concuerdo plenamente con lo señalado por Benji. Y un dato, ¿no? Creo que lo que estamos viviendo es el mejor ejemplo de cómo es que se recurre o se busca recurrir al derecho penal para tratar de solucionar problemáticas de Estado.
porque las deficiencias del sistema de salud Hola. Doctor, creo que tiene unos problemas con el audio. En lo que... En lo que el doctor Salas pueda solucionar el problema del audio. Doctor Burgos, quizá usted nos pueda dar su opinión sobre el tema. Sí, Jefferson. En primer lugar, lo que había comentado, quiero retomar lo que ha comentado Benji respecto a la declaración de emergencia del INPE. Incluso los mismos órganos jurisdiccionales han tenido en consideración que a partir del año 2016 ya el INPE ya estaba manifestando precisamente estos problemas de sobrepoblación. Simplemente no le hemos querido hacer caso. Y la misma Defensoría del Pueblo incluso ha manifestado que esto por venir del año 2010. Es decir, que ha sido creciendo paulatinamente y el clamor a través de los medios de comunicación era precisamente que se hace prisión preventiva, que era como un principio, porque si no fuese así, pues venía todo el ataque y la presión mediática. Uy, se cortó. Ahí volvió, creo. ¿Aló, me escuchas? ahí está. Ahora está, sí, lo habíamos escuchado, doctor Burgos, que efectivamente teníamos un problema con la presión mediática, ¿no? O sea, mucho Sí. respondía a eso. Entonces, ahora, el tema del INPE también viene sobre la mala información. Y eso creo que ha generado de que el día de hoy, pues, el director, el que encabezaba, pues, el INPE haya renunciado. Porque hasta el 30 de marzo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos señalaba de que no había ningún infectado. Y puedes ver que las resoluciones de la Sala Nacional antes del 30 de marzo justificaban eso. Que no De hay que infectados. no había contagios intramuros. Es decir, que el virus no había pasado por los muros, no había traspasado los muros. Entonces, consecuentemente, no amparaban los heces o un habeas corpus. Luego de eso, ¿qué pasó? Luego de eso pasó justamente los motines. Y los motines generó precisamente, dio la visión, lo que realmente estaba pasando adentro. Si alguno de ustedes alguna vez hayan tenido la oportunidad de visitar a una persona, hayan ido a la población y hayan visto una carceleta, a menos en el penal de Carquín, son 14 personas que entran en una carceleta. Y dentro de ese espacio de 4x4 o de 5x4 hay un inodoro en medio. Ahora, ¿de qué tipo de política de sanidad, de que realmente existe médico dentro? La Defensoría del Pueblo, el mismo ha señalado de que no existen médicos a nivel nacional. Y es más, el 70% de los médicos están en Lima. O sea, tenemos cerca de 70 médicos a nivel nacional para todos los establecimientos penitenciarios. Y la gran mayoría están en Lima. Lo que significa de que no hay médicos en los demás establecimientos penitenciarios. La Defensoría del Pueblo ya ha informado que se tiene 869 infectados dentro de los establecimientos penitenciarios y 645 son reclusos. Entonces, este problema precisamente lo ha generado porque había una mala información. Es una vida totalmente diferente en la cual es, así como tú has mencionado, nos restringen incluso saber qué cosa es lo que está ocurriendo de la puerta para adentro, o mejor dicho, Sí. de las rejas para adentro. Sí, eso no. Y eso no lo sabemos. Entonces, es más, tanto es así, incluso las políticas de que si estás en mínima seguridad, en mediana seguridad o en máxima seguridad, incluso son políticas internas que lo maneja el mismo INPE. Puede ser una persona que pueda estar, que de repente debería estar en mínima seguridad y simplemente no está. ¿Por qué? Porque tienen el criterio que no debería de estar. Cuando la Defensoría del Pueblo señala de que debe tener ciertas políticas internas, es decir, aislamiento, ¿y dónde lo van a aislar? Si todos los pabellones están llenos. O sea, hay un pabellón vacío para poner, los infectados deben estar aislados. No existe una forma de poder manejar eso. Tanto es así que incluso, y mira, qué curioso y qué bueno que eso exista, porque yo he tenido, dice, prisión preventiva, y veo que la resolución es prisión preventiva
cuando son declaradas infundadas, hay un cliché que ponen los jueces de la administración preparatoria, en la cual le exhortan al director del INPE, se le exhorta, ¿no?, a que se le cuide la salud de los internos. Sí, Ahora, sí, sí. ya, de una manera, es como decir, ¿sabe qué? En base a lo que se ha debatido en audiencia, yo lo rechazo, ¿no? Pero por si acaso, yo le exhorto al director que él cuide la salud del interno, ¿no? Sí, Ahora, sí. yo digo, y qué bueno, digo yo, que en el caso de Susana Villarán, el director del INPE le contestó, porque nunca el director del INPE contesta. Y justamente la sala toma en consideración, porque el director del INPE le dice a la sala, en el caso de Susana Villarán, por si acaso, yo no puedo asegurar la salud de Susana, porque esto es una pandemia mundial. Y eso ha sido tomado en cuenta. Eso, aparte de otros elementos más, fueron tomados en cuenta. Y digo, y qué bueno que esa directora del penal de Chorrillos le contestó, porque los directores de penal no le contestan, no le dicen al juez, oye, señor juez, tú me exhortas a mí que yo lo cuide a interno, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿De qué manera lo voy a cuidar? No lo puedo cuidar. No se lo dice. Claro. Es cierto que tenemos un problema, y con eso termino, es cierto que tenemos un problema sobre la terminología, y es verdad lo que dice Jefferson, porque ya a estas alturas no debemos estar discutiendo si es variación, si es ese o es habeas corpus. Yo creo que ya el tema es esencial. El tema es esencial. Lo que yo quiero decir al juez es saber que acá tú tienes que resolver respecto a la vida de una persona. No, ya no importa el medio, ya no importa el medio, porque la finalidad es, la solución la tienes en tus manos. Entonces, incluso ahí donde dice, incluso no importa, yo le impulsé, te obligué a que leyeras el expediente. No importa si no haya sido variación, ha sido César, ya no importa ya, pero gracias a esto, tú ya tienes conocimiento. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué harías? Ya te di la información. ¿Qué harías tú? Entonces, ¿aplicaría o no se aplicaría el 255.2? La variación. Y eso, por eso, algunos órganos jurisdiccionales rechazan a veces el cese, pero lo sustituyen de oficio. Entonces, existe la salida. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, yo he pedido una variación en Lima Norte de prisión preventiva, ya tengo ya más de 3 semanas y hasta ahora no me programan audiencia. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de esto? Es que el Poder Judicial ha señalado que debe existir juzgado de emergencia. O sea, no todos los jueces están trabajando. Pero a la vez, y por otro lado dicen, pero tú tienes que resolver todo de oficio. Oye, ¿no me estás diciendo que es juzgado de emergencia? Aquí en Huaura, por ejemplo, hay un juzgado que puede ver hasta familia, penal, familia, civil, ve todo. Y así van rotando. Un juez va a ver todo de oficio. O sea, eso hay que ver. O sea, entonces no ponga juzgado de emergencia. Si realmente necesitas manos, necesitas personas, entonces ¿por qué se pone juzgado de emergencia? Ahora, siendo que el Poder Judicial es autónomo, incluso se ha señalado de que terminada la cuarentena, ellos van a tener un programa progresivo. Es decir, no todos van a ir al Poder Judicial. Así es. Entonces, Así es. el juez solo tampoco no puede trabajar. El juez puede tener toda la intención del mundo, pero si no tienes personal, ¿cómo lo trabajas? Hay algunas cortes superiores de que no tienen sistema virtual. El mismo doctor Cristian ha señalado el día de hoy o el día de ayer de que tiene que ir a una audiencia presencial porque no hay plataforma virtual. Entonces las plataformas virtuales no han funcionado y no funcionan justamente porque no había intención política. En el tiempo que el presidente, el doctor Villestey, estaba como presidente del Poder Judicial, él señaló e impulsó el SINOE a fin de trabajar con el expediente electrónico. Han pasado, ¿cuánto? ¿Cuándo ha sido el doctor Villestey como presidente? En 2009, 2010. Han pasado 10 años. 10 años y después nos dice, uy, queríamos hacer el expediente electrónico, pero nos agarró de sorpresa fue la pandemia. ¿Cuál es sorpresa? Nos agarró de sorpresa. No había intención política de impulsar un expediente electrónico. No había intención política de hacer audiencias virtuales. Ese es uno de los grandes problemas también. Toda la razón. Ahora la segunda ronda va a ser de los mecanismos específicos que podemos utilizar. Pero tiene muchísima razón, doctor Burgos. Yo tuve una audiencia, les cuento a todos, virtual, y hice mi informe. Obviamente no es lo mismo, porque si estando en persona, imagínate, a veces no te escuchan, estando virtual peor. Pero estábamos en la audiencia, había terminado mi informe, y el presidente le dice, señor vocal, ¿alguna pregunta? Y resulta que la máquina del vocal se había colgado. Dios sabe a qué hora se habría colgado esa máquina.
Y el presidente dice, bueno, no hay preguntas, se acabó la audiencia. Y terminamos y me colgaron. Entonces, obviamente va a haber un problema. Obviamente va a haber un problema. Pero, doctor Salas, ¿cuál es su opinión en líneas generales? Sí, resumiendo y sin ánimo de repetir, básicamente, el momento que vivimos es un momento en el que el Estado, el gobierno, está buscando recurrir al derecho penal para solucionar problemáticas estatales. Sí, pues. Sistema de salud colapsado, educación inoperativa, no llega a todo el mundo, sistema de justicia ineficiente, cárceles totalmente saturadas. Tenemos un tremendo problema, pero no es un problema penal, es un problema social, estatal. El COVID, felizmente, ha desnudado y se ha tirado por el piso eso del famoso desarrollo económico del Perú. La burbuja económica, el crecimiento económico, felizmente se lo tiró por el piso. ¿Por qué? Porque este mensaje de desarrollo económico del Perú, lo que no nos permitía ver era esto, la existencia de estos problemas. Y vivíamos una ilusión como un país en vías de desarrollo, ya tenemos son comisas, juzgados, cárceles de un país del tercer mundo. Con derecho penal eso no lo vamos a solucionar. Entonces, aquí, frente a esta pandemia y a los principales preocupados, que son a los presos, ¿qué solución le podemos dar? Desde nuestro lado, desde el lado de los jueces y los fiscales, la solución procesal. Entonces, ubicándonos en el contexto de los presos preventivos, sin duda, sea cese, sea variación o sustitución de oficio, lo que fuera, hoy el contexto como Benji no es un contexto ordinario. O sea, no estamos en un contexto de proceso de hace 2 meses, no. Contexto que ya de por sí era difícil. Hoy estamos en un contexto extraordinario, donde la flexibilidad del proceso se tiene que ver, pero no para relativizar garantías, sino al contrario, para salvar vidas. ¿Cómo se desarrolla eso? Primero, los jueces hoy tienen que resolver, y ese es el mensaje a los jueces que nos están viendo, de acuerdo a la realidad. No puede haber, si la Junta de Justicia viera esas decisiones que hemos tenido de jueces que dicen no, que el INPE establezca el cuidado, que los protocolos del INPE ya garantizan su seguridad. Esos jueces debieran salir a patadas de la judicatura. ¿Por qué? Porque son jueces que están con la venda en los ojos, no están viendo la realidad. Ese juez cree que el sistema penitenciario funciona. Ese juez cree que el Estado actúa con eficiencia en todos sus ámbitos y no está viendo lo que estamos viendo todos, que son hechos notorios que no necesitan ser probados en el proceso, que es el tema de la existencia de una pandemia mortal, la existencia de gente vulnerable, la imposibilidad de atención a los enfermos en los penales, los establecimientos de salud externos totalmente congestionados, saturados. No hay médicos, no hay camas, no hay oxígeno, no hay respiradores artificiales. Frente a eso, un juez tiene avalado lo siguiente: fin del proceso, cuido el fin del proceso, la averiguación de la verdad, o cuido la vida del procesado. ¿Qué tiene que elegir el juez? Por lógica. Un juez constitucional, un juez apegado a las garantías del ciudadano procesado, presunto inocente. Estoy hablando de los presos preventivos. ¿Qué tiene que optar el juez? La vida del procesado. Suena simple, pero en la práctica los jueces nos tratan sin dar argumentos o formalistas, argumentos estirados para simplemente no acceder a ello. La razón, muchas, entre ellas una que comentaba hace un momento David, la presión mediática. Claro, se va a ver feo cuando después de una semana de pedido de cese, 30 personas procesadas por robo, por corrupción, salgan de las prisiones. ¿Se ve feo? Sí, se ve feo. El mensaje político no es bueno, pero para el derecho penal, el juez que administra justicia no puede guiar sus fallos en base a lo que la prensa, en base a lo que las marchas puedan decir, sino en base a lo que
el proceso busca custodiar, lo que la ley busca proteger. Entonces, por ahí podemos encontrar una primera reflexión, un mensaje directo, juez. ¿Para qué? Para que exijan pruebas, pues. O sea, un juez no te puede decir, a ver, susténteme el alto riesgo de contagio en el penal X. No, pues, no es cierto, pero lo han venido haciendo. No puede exigir eso un juez. El juez no puede decir, a ver, demuéstreme que su patrocinado está enfermo, tiene algún síntoma. No, porque si es que eso, si ya llegamos a ese nivel, ese procesado preventivo, presunto inocente aún, ya está muerto. Ya está muerto. Esta pandemia, este virus es letal, es sinónimo de insuficiencia respiratoria, te imposibilita respirar. No te salva nada más que un aparato mecánico que te bombea oxígeno artificialmente. Y eso no hay. Entonces, primera reflexión que lanzo como un argumento que se tiene que utilizar y que los jueces tienen que utilizar para entender primero la realidad. Y sobre eso ya viene el resto, elementos de convicción nuevos y demás. Pero este es el primer argumento que... Correcto, correcto. A ver, mire, dicho esto, con el panorama general, permítanme plantearles para hacer una segunda ronda de cuáles son los mecanismos. A ver, ¿cómo podríamos trabajar? El primero es el habeas corpus correctivo. Y el camino que se ha seguido es habeas corpus correctivo procedente frente a la lesión del derecho a la salud, porque al interno solo se le puede privar de la libertad. Ese es procedente, ese es el primer mecanismo. Y como bien dijo el doctor Burgos ahora, la respuesta, que es un control C, un control B, es la siguiente. El INPE ya implementó los protocolos necesarios para cuidar a los internos. Así que como hay protocolos, se acabó el problema. Vamos a la sala. Señores, por favor, los protocolos no existen. Hay huelgas, hay motines. No tienen agua, no tienen comida. No, el INPE ya estableció protocolos. Y claro, es lo que se decía ahora, hay una espalda a la realidad. Pero eso es un primer mecanismo, es el habeas corpus correctivo. Dios quiera que cambie esa respuesta en algún momento y finalmente nos puedan ayudar. Yo tengo un cliente que ha dado positivo a COVID. Y el juez de primera instancia positivo, con una respuesta acreditada del INPE, porque como ustedes sabrán, no hay mesa de partes. Entonces he tenido que mandar un correo y le digo, por favor, quiero saber si ese hombre sigue vivo. Y me han dicho, sí, está acá en el penal. Sí, bueno, sí, pues se le hizo la prueba y positivo. Entonces, juez constitucional, por favor. Tú, habeas corpus correctivo, se está afectando su derecho a la salud. Y el señor juez constitucional nos ha respondido y nos ha dicho, el INPE tiene protocolos, lo deben estar atendiendo, pero ojo, el artículo 80 del Código de Ejecución Penal dice que todo interno en ejercicio de su derecho a la salud, si el INPE no pudiese atender su problema, puede solicitar atención médica externa. Entonces, ahí está garantizado tu derecho a la salud, Jefferson. ¿Por qué reclamas? ¿No sabes leer? Y el problema es que yo reto a cualquiera en cualquier establecimiento penitenciario que pida atención médica externa ahorita para ver si se la dan, eso es imposible. Pero finalmente, ese es un camino, el habeas corpus correctivo. Voy a plantear solo los que yo conozco, ustedes pueden tener otras opciones. Un segundo camino es el 283, ¿correcto? Si no me equivoco, el cese de prisión preventiva. Un cese de prisión preventiva procede, pero aquí viene el tema. Según la ley, te exigen la existencia de nuevos elementos de convicción, ¿cierto? Entonces tú planteas un cese y la primera pregunta es, señor, ¿cuál es su bendito nuevo elemento de convicción? Entonces tú dices, el COVID, y te dicen, ¿eso lo has presentado por mesa de parte, sí o no? No, no lo he presentado por mesa de parte. Entonces no es un nuevo elemento de convicción. Pero finalmente, esa es una opción. Pero como toda medida de coerción no solamente tiene ese requisito propio del cese, analizas peligro procesal. Y dices, el peligro procesal, si bien es cierto, no ha desaparecido, se ha disminuido. Y además proporcionalidad. Toda medida de coerción responde a la proporcionalidad. Hoy ya no solamente es salud, hoy no solamente es libertad, sino también es salud.
he visto muchas respuestas. No se afecta el derecho a la salud, porque la pandemia afecta a todos, no solamente a ese interno. Lo tengo escrito en papel, en una resolución. No se afecta el derecho a la salud porque no sabemos si el señor está mal de salud. Entonces, salvo existiese un informe médico, nosotros pudiéramos conocer el estado de salud, como si nos permitiesen ingresar a un médico. Como si yo hoy día podría presentar por mesa de partes al INPE y pedirle un informe. Pero bueno, ahí tienen ustedes el mecanismo del cese de la prisión preventiva. Otro mecanismo, y yo lo voy a poner como otro mecanismo, es el de variación de la medida de coerción, que está en el 255 del Código Procesal. ¿Por qué lo pongo como otra medida? Porque si te van a responder que el cese no va porque no hay nuevos elementos, entonces ya qué importa. Ya, mira, estoy cansado de decir que el COVID sí es un elemento y que por lo tanto sí puede servir para el cese. Ya diles que es una variación, pues. Y la variación no te pide nuevo elemento. Entonces ya, ese es el camino, por el amor de Dios. Miren a qué extremo hemos llegado. Estamos discutiendo si es que es un nuevo elemento, si no es un nuevo elemento, si podría ser el cese, si podría ser la variación. Cuando como bien dijo el doctor Salas, esto es una cuestión de vida. Pero bueno, esa es otra opción. Son mecanismos que hoy se pueden utilizar. A la mano, yo creo que también tenemos a la par, el doctor Ludwig Pulgar, que nos debe estar viendo, por ejemplo, consiguió una variación, una conversión de pena en un caso de violencia familiar, pero son pocos. Por el límite de pena, son pocos los casos en los que uno puede utilizar la conversión de la pena. Pero son mecanismos, ahí están. Y obviamente la gente reclama, todos reclamamos, y me sumo a ese grupo, porque uno ve un cese en el subsistema nacional fundado. El señor juez Chávez Tamariz, varios. Un juez en el subsistema nacional, el día de hoy, fundado un cese, el señor Yoshiyama, y está bien, está muy bien, es correcto el análisis, pero la gente reclama y dice, oye, espérate, pero ¿por qué solo ellos? Y miren cómo se ha transformado el reclamo. ¿Por qué solo los poderosos? Y es que en realidad no se trata de si eres poderoso o no, sino que el subsistema nacional viene trabajando de la mejor manera. El juez del subsistema nacional, yo creo, ya no responde a presiones mediáticas. Su análisis es jurídico y como es jurídico no tiene temor de resolver conforme a derecho y así lo están haciendo. Y el problema vendría en otras cortes. Se quiere sacar una resolución administrativa. Se pide a gritos un acuerdo plenario de la Corte Suprema. Yo no estoy seguro si un acuerdo plenario y una resolución administrativa solucionan el problema. Es como cuando sacaron la casación 626-2013 en Moquegua y dijeron, a partir de ahora se analiza la proporcionalidad. ¿Qué? ¿No sabía que había que analizar la proporcionalidad en una medida de coerción? Por el amor de Dios. O sea, siempre estuvo. Y se tuvo que poner en un papel para que la gente empiece a analizarla. ¿Sirvió? No sirvió. Porque de cada 10 resoluciones de prisión preventiva, si uno se pone en la mesa 10, 7 lo único que hacen es definir la proporcionalidad y punto. Se sacó el acuerdo plenario en 2019. Yo conversaba ayer con el doctor Pérez y García Cabero. Y uno lee el acuerdo plenario en 2019 y dice, por Dios, yo no vivo en el Perú, yo vivo en Europa. Qué bonito acuerdo plenario. Ha funcionado, pero no ha funcionado. El día de mañana yo tengo una audiencia de prolongación de prisión, perdón, ni siquiera de prolongación, de adecuación de prolongación de la prisión preventiva. O sea, estamos intentando sacar gente y se está programando audiencia que lo que buscan es meter más gente. Este es un problema en todo caso de criterio. Pero esos son algunos mecanismos. Uno tiene el habeas corpus correctivo, uno tiene el cese de la prisión preventiva, la variación y podría decir la conversión de la pena. ¿Correcto? Esas son las que creo que están en la cancha ahorita para trabajar, con los aspectos un poquito problemáticos que les acabo de contar. Benji. Gracias, Jefferson. A ver, vamos a hablar de algunos, pero voy a detenerme especialmente en el primero, que es el proceso constitucional de habeas corpus. El derecho en general, el derecho no es inmune a la Constitución, sino por el contrario, la Constitución, como dice Zagrebelsky,
invade todos los fueros, todos los ámbitos del ordenamiento jurídico. No hay parcela, no hay espacio, no hay ordenamiento jurídico específico que no deba respetar o no esté condicionado por los mandatos y dictados de la Constitución. La Constitución es muy clara, ojo, para un habeas corpus correctivo creo que debemos plantear por establecer la situación. Vivimos en una situación de anormalidad constitucional, un régimen extraordinario de excepción, ¿sí? Un régimen que en otros países se llaman estado de alarma, catástrofe, ruina. En el Perú llamamos estado de emergencia a este tipo de estado de excepción por motivos que amenazan la vida pública de la nación. Y el artículo 137, numeral 1 de la Constitución, es bastante claro. Dice que en un estado de excepción como el estado de emergencia, únicamente y solo se restringe o se suspende el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad y seguridad personales, libertad de tránsito y residencia, libertad de reunión e inviolabilidad del domicilio. No hay más. No existe ningún derecho fundamental adicional que entre dentro de este espacio de derechos que pueden ser limitados o suspendidos en su ejercicio. Entonces, cuando planteamos el habeas corpus correctivo, lo que decimos es, hay un derecho inderogable en tiempos de catástrofe o de normalidad, en tiempos ordinarios o extraordinarios, que es el derecho a la dignidad, que es el derecho a la integridad. Y el derecho a la integridad, fíjense, ha sido desarrollado, por ejemplo, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 5.2, 5 numeral 2, que es muy claro y que prohíbe de modo absoluto la tortura, los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. En circunstancias actuales, en la hora actual, con un sistema penitenciario en crisis, en emergencia declarado oficialmente desde el 2017, con un hacinamiento y una sobrepoblación desbordante. Hay algunos penales que tienen cifras de más del 120%, es decir, que en un penal donde debería haber cierta capacidad hay más del 120% de sobrepoblación. En ese estado, ¿no es cierto?, el derecho a no ser objeto, nuestra legislación constitucional dice, el derecho condenado a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad, se trasunta y se exhibe como el derecho a no ser sometido a un trato o pena cruel, inhumano o degradante. La pena privativa de libertad solo limita la libertad, no más. Y se convierte en limitadora de la dignidad y convierte en despojos, en desechos a los seres humanos que están en los penales, cuando el Estado no toma medidas y cuando además, ojo, los jueces tienen que ser, ustedes han repetido bastante y yo comparto eso, los jueces no son jueces especializados en lo penal, los jueces son constitucionales, jueces de la Constitución. No solo los jueces especializados constitucionales que ven amparos deben llamarse así. Todos los jueces de la República son jueces de la Constitución. Son jueces de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Son jueces del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que preconizan, que enarbolan la bandera de la dignidad de aquel ser humano desdichado, que está preso mientras dure el proceso, preso preventivo, o está preso mientras se ejecuta su condena. Ojo, da lo mismo para el caso de procesados y condenados el respeto que tienen ambos incólume a que no se les afecte o a que no se les someta a un trato o pena cruel, inhumano y degradante. Y entonces, se tienen que tomar medidas. Una, hablábamos del tema constitucional, el proceso constitucional correctivo, lo que tiene que establecerse cuál es el acto lesivo. Entonces, el acto lesivo, que es el eje de discusión en un proceso constitucional, puede ser la violación a la salud o puede ser la amenaza a la salud. Por ejemplo, el razonamiento constitucional de los jueces en el caso de Susana Villarán fue el siguiente. Ella no está contagiada de la COVID-19, y tiene enfermedades preexistentes que nosotros vimos incluso, bueno, que no lo vimos, pero que preexistían a su prisión. Pero como hay riesgo de contagio, entonces sustituimos la prisión y está en su casa.
y variaron por arresto domiciliario. Ese es un razonamiento constitucional. No hay que esperar que la persona esté contagiada para que funden, para que estimen la demanda de corpus correctivo. Se llama correctivo, además, porque corrige las condiciones de la detención. El artículo 34 del Código Procesal Constitucional establece que cuando un juez declara fundada una demanda de corpus correctivo, ¿cuál es la orden del juez? El juez debe disponer, el juez debe resolver que se cambien las condiciones de detención. Es decir, que tus condiciones de detención son malas, son inadecuadas, son indignas en el penal Ancón 1, te mando un poquito más allá del Ancón 2. Eso es en situaciones de normalidad. En situaciones como estas, no puede significar la estimación o darte la razón con habeas corpus correctivo, cambiarte de penal. Eso significa cambiarte entre un cajón más grande y un cajón más chico. Hoy estar en los penales significa, como dijo Cristian, hoy la libertad significa vida. Y entonces, o te quedas o sales para tu casa o te mueres adentro. Hay reyertas, hay motines. En Castro Castro fue porque había un cadáver que no lo sacaba. Hay motines que se están sucediendo en Pixi. Tengo conocimiento que la gente en el penal de Pixi, en Chiclayo, está en el patio, no está en los pabellones. Ha renunciado el jefe del INPE. Tú, Jefferson, hoy vas al penal, no te dejan ver a tu cliente. Las familias no pueden ver a sus familiares, ni siquiera con protocolo. ¿Qué cosa estamos viviendo? Entonces, sincerémonos. O las personas que están dentro de las rejas, o son seres humanos y merecen un trato acorde con su dignidad, como decía Kant, obra de tal manera que trates al ser humano siempre como un fin y nunca como un medio, o son despojos, son rastros, y hay que deshacernos. Y entonces hay que llegar a lo que se ha hablado, a un genocidio penitenciario, y el Estado no se da cuenta, porque a veces los que tienen el poder, y esto pasa siempre, terminan envaneciéndose con el poder, ensoberbecidos por el poder, no ven más allá de sus narices, y piensan para la quincena y no para la historia, y entonces los gobernantes se olvidan de que hay tribunales internacionales donde se les puede ajustar cuentas, como el tribunal que funciona en La Haya, la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad, o al Estado ante la Corte Interamericana por violaciones a la Convención Americana, como el artículo 5 y el artículo 1 y 2 de la Convención Americana. Yo quería detenerme a hablar sobre el tema del habeas corpus. Creo que Cristian y José podrían trabajar el tema de los procesos, del proceso penal y los mecanismos ordinarios, ¿no? Doctor Salas. Perfecto. Creo que argumento más poderoso para un habeas corpus, como es la salud, el cuidado, la prevención de la vida, la salvaguarda de la vida, conforme ha desarrollado Benji, un juez no encontrar. O sea, ¿qué otro argumento adicional a ese requeriría un juez constitucional para declarar fundado un habeas corpus correctivo? No hay, no existe. O sea, más allá de esa argumentación no va a haber. ¿Y qué más se va a necesitar? Eso es suficiente para una decisión. Voy a desarrollar rápidamente otra vía, que es el cese de prisión preventiva, y por ahí muy velozmente también la respuesta a lo otro, a la otra cara, que es a los pedidos de prolongación de prisión preventiva. Primero con el cese. Lo cotidiano, lo normal de un planteamiento, de un pedido de cese, es que se nos exija que ofrezcamos, que se haya recabado durante la investigación, en el proceso, nuevos elementos de convicción. Es decir, nuevos datos objetivos de descargo que vinculen a nuestro patrocinado de imputación, que tornen de voto, disminuyan la acreditación del hecho, ¿sí? Nuevos elementos de convicción. En base a eso, obviamente, se virtuaba la fundamentación de la medida de prisión preventiva. Eso es lo cotidiano. Hoy, en contexto de pandemia, en estado de emergencia, ante la crisis nacional y mundial, los jueces tienen que cambiar la dinámica del razonamiento. Los jueces tienen que emplear otro razonamiento. Tienen que analizar esos elementos de convicción nuevos, no como la clásica definición de datos, objetivos, documentos que se han presentado en el caso, sino como hechos nuevos. Y esos hechos nuevos, como bien el Código Procesal Penal señala, no necesitan acreditación cuando son públicos y notorios. La pandemia, el riesgo, el peligro a la vida que esta pandemia genera, ese es un hecho nuevo. Ese es un elemento de convicción. Los jueces tienen que entender esto así. Mientras los jueces nos sigan exigiendo informes médicos,
tengan que seguir pidiendo informes a INPE. Señores, los días pasan frente a la imposibilidad incluso de hacerlo. Y esa gente se va a morir. Estos presuntos inocentes, esos presos preventivos, se van a morir. Segundo, estos elementos de comisión, claro, este nuevo contexto, en muchos casos, obviamente no disminuye la acción del procesado con los hechos imputados, pero lo que disminuye es el otro ámbito, a mi criterio, el ámbito más importante de una prisión, que es el peligro procesal. Considero que el principal, si bien son concurrentes, el principal supuesto de la prisión no es la vinculación con el hecho, es el peligro procesal. Entonces, este nuevo elemento que es el COVID, la pandemia, el peligro de muerte, este nuevo elemento debe ir para determinar que ese peligro procesal disminuyó tremendamente. Disminuyó por las circunstancias que ya conocemos, cierre de fronteras internacionales, imposibilidad de que las personas puedan transitar libremente incluso en el interior del país. A ese ámbito debe ir, pero ojo, entendido como un elemento de convicción. No necesitas un papel, juez, no necesitas un papel para darte cuenta que la realidad es otra. Hemos cambiado y tu dinámica, tu razonamiento tiene que variar. Es un contexto extraordinario, diferente. No estamos en condiciones normales, comunes. El hecho de que en los ceses de prisión preventiva los jueces mantengan la idea de exigir nuevos datos que disminuyan la imputación o la vinculación con el delito, señores, lo que eso va a generar es que todos los ceses se cierren, se denieguen, porque la pandemia no va por ahí. La pandemia ataca peligro procesal. Entonces, este es otro mensaje para los jueces. Reiteramos, no resuelvan a espaldas de la realidad. El segundo punto es referido al pedido de prolongación que el Ministerio Público hace respecto a que se mantenga la prisión preventiva. Allí el artículo 274 es muy claro, te establece requisitos. El fiscal tiene que acreditar, tiene que sustentar que ese pedido de prolongación se hace por circunstancias que generaron dificultades en la investigación, en el procesamiento, y que generaron indebidamente, imprevisiblemente, la prolongación del proceso. Hoy tuve en la primera sala penal con reos en cárceles, en la avenida Bancay, en el edificio del Céforo Barreto. ¿Saben de cuándo venía ese pedido de prolongación? Del 31 de diciembre del 2019. Y nos programamos. Me llamaron ayer vía telefónica para convocarme para hoy, a las 9 de la mañana a la audiencia. ¿Ah? Ni siquiera la casilla, nada. Ayer me llaman. Lo curioso era que fue presentado el 31 de diciembre de 2019. Yo había pedido un cese de prisión el 20 de diciembre de 2019. Pero mi pedido nunca fue tramitado. Nunca fue tramitado. Y como la prisión se vence en estos 2 días que vienen, adelante con la prolongación. Saludos a esos juzgados de esa sala. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente yo hice ese reclamo al inicio. Y bueno, la audiencia procedió. Y lo que la fiscalía sustentaba era lo siguiente, parece algo tirado a los cabellos, pero miren lo que sustentaba. La prisión necesita prolongarse desde diciembre, antes de pandemia y todo. Necesita prolongarse porque todavía nos falta de la etapa intermedia y la instrucción ya había acabado, se había cerrado. Y claro, desde diciembre que se acabó la instrucción hasta ahora, el trámite está en nada. Estamos en etapa intermedia. No se ha convocado una audiencia, nada. La pregunta era, o sea, la normal demora del proceso es una circunstancia especial que justifica una prolongación. En muchos casos que estamos viendo, que los jueces dicen sí, el proceso ha demorado y por tanto, fundada la prolongación. Eso es un absurdo. Eso es ir contra el texto de la norma. La norma establece circunstancias previstas cuando se entró la prisión, circunstancias especiales que generen esa prolongación, esa demora en el procesamiento, malas prácticas, defensas, hechos de desastres naturales invisibles, pero en este caso no, era la demora común
del sistema de administración de justicia. La pregunta es, ¿el procesado preso preventivo tiene que soplarse esos meses donde no se hizo nada? ¿Tiene que aguantar una prolongación más porque el sistema demora? Obviamente ese fue nuestro cuestionamiento. Y el segundo cuestionamiento fue este, miren ustedes. El procesado en instrucción, que era mi defendido, ha negado los hechos y ha contradicho al otro procesado. Y eso va a generar una especial dificultad en el procesamiento. El hecho de que haya ejercido su derecho de defensa, haya declarado y negado los hechos y contradicho al otro procesado, para la fiscalía una especial dificultad. Miren, es absurdo. Bueno, y obviamente sustentamos ahí cuestionando que el pedido de prolongación no cumplía con los presupuestos que la norma textualmente dice, y además introducimos este contexto explicándole a la sala que efectivamente hoy pedir una prolongación, pedir que se mantenga sin justificación alguna, la persona presa es contra morir, siendo un preso preventivo, un presunto inocente. Y expusimos todos los debates, los datos que en este momento estamos conversando. Al final, la sala se reservó, que quiso evaluar muy bien el tema, así que espero que mañana pueda escuchar este conversatorio y resuelvan. Qué buen tema, qué buen tema. Pero felizmente la audiencia la han programado antes de que vence el plazo. Si hubiera sido el día del vencimiento del plazo, no sé si lo hubieran suspendido. La audiencia que yo tengo mañana es el día en que vence el plazo de la prisión preventiva. Pero, y el argumento es similar, ¿no? Sí, siempre hemos tenido ese problema. Pero en fin. Doctor Burgos. Sí, Jefferson, gracias. La verdad es que es bueno también escuchar todas las experiencias que estamos teniendo, ¿no? En cada uno de nuestros espacios. Es muy interesante también intercambiar ese tipo de información. El INPE, uno de los fundamentos que escuché por parte del Ministerio Público cuando planteó un cese de prisión preventiva en estos tiempos de pandemia, fue cuando el Ministerio Público me señaló de que ya no había ningún problema o algún tipo de riesgo sobre la salud de mi patrocinado porque el Estado ya había trasladado o había dado un presupuesto de 10 millones de soles al INPE. Y con eso ya sabía, entiendo yo, o le entendía al juez de que se había solucionado ese problema. Perdón. Entonces, el problema es mucho mayor todavía cuando la PCLIMPE informa o el Ministerio de Justicia informa de que ya se compró dentro de ese dinero o con ese dinero pues mascarillas. Y yo digo, y vuelvo otra vez a recordar esa carceleta de 5x4 con un inodoro en medio, con 14 internos con mascarillas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Estos 14 dentro de un cuarto con mascarilla y sin mascarilla. La verdad que no hay un tipo de diferencia. El miedo y el peligro es precisamente lo mismo. Entonces, que el Estado haya respondido lento, eso lo sabemos, respecto a temas normativos. Pero aparte de que también has tenido una respuesta lenta, el efecto también de estas normas han sido de difícil aplicación. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el tema del decreto 004, donde supuestamente esa ley estaba prevista para los cerca de 2.814, ahora dice que la Defensoría del Pueblo, 2.814 internos de omisión a la asistencia familiar y que la ley estaba dirigida para estos. Hasta la fecha, hasta el día 1 de mayo, se ha informado de que han salido 321, es decir, un poco más del 10% nada más de lo que se pensaba que iba a beneficiar esta ley. Y uno de los problemas que ha surgido es que precisamente dentro de las exigencias del trámite era que aparte de que tenía que pagar el interno toda la deuda al 100%, también tiene que estar al día en la deuda o estar al día en el proceso civil. Es decir, independientemente al proceso penal, el juez penal tenía que analizar si es que estaba al día por la vía civil. Entonces, he visto una resolución de acá de la Corte de Guaura donde estaban aplicando incluso un control difuso
a fin de otorgar este tipo de conversión, señalando de que el juez penal no debería de analizar justamente la deuda alimentaria civil, porque no era su competencia. Pero mire, ve que, bueno, y que digo, y qué bueno que a veces en casa también hablamos de derecho, porque por mi pareja, y justamente gracias a esto también me informo de que justamente tiene una situación en caso específico, yo más bien tenía una posición diferente, ¿no? Si verdaderamente era correcto o no que el juez emitiera un control difuso a la Suprema. Yo la verdad consideré de que no. Yo creo que no era necesario hacer un control difuso porque el artículo 155 sobre el tema de la interpretación o la utilización, valoración de la prueba, señala de que el juez solamente debe valorar lo que es pertinente. Y lo que es pertinente es lo que es el objeto del proceso. Y el objeto del proceso es precisamente la deuda que promovió el proceso penal. Es decir, solamente los límites, el límite de la deuda que promovió el proceso de admisión a la asistencia familiar. Y entonces, si la ley te dice que analiza, aparte de todo esto, analiza otra prueba más, que es respecto a la deuda del proceso civil, eso no es pertinente. Y al no ser pertinente, en todo caso, no necesitaría ser valorado, sin necesidad de poner a conocimiento a la Suprema de esta circunstancia. Pero la Defensoría del Pueblo incluso ha señalado de que algunos jueces a nivel nacional, pese a que solamente es lo único que se debe analizar, están pidiendo certificado de domicilio, están pidiendo otros requisitos más que la ley no obliga. Es decir, están buscando una otra justificación y al final no se está otorgando. Tanto es así que la Defensoría del Pueblo ha señalado de que debió de analizarse que estas personas, en la misma circunstancia de emergencia nacional, no tendrían dinero para poder cumplir con el 100% de la deuda y que debería suspenderse hasta, incluso se ha señalado que debería suspenderse hasta la ejecución de la condena por un plazo de 6 meses, y si es que en esos 6 meses no cumple con el pago, solicitar la revocatoria. La Defensoría del Pueblo ha postulado varias cosas que me parecen que es muy interesante, porque siempre ha cuestionado las leyes que ha señalado el Estado y las cuales considera que también son insuficientes. Si tenemos por un lado de que el mismo Poder Judicial está trabajando en una directiva, que lo han mencionado nuestros amigos Cristian, Benji, también el mismo Poder Ejecutivo ha señalado que está emitiendo un proyecto de ley, que ya ha salido incluso publicado, un proyecto de ley en la cual promociona ciertos criterios diferentes al 283 del cese de prisión preventiva, a fin de que los jueces puedan otorgar este tipo de variación de medida alternativa a la prisión preventiva. Sin embargo, también hay que advertir que durante toda esta circunstancia, el INPE, en el tema de beneficios, conversiones, señala de que el INPE tiene una mesa de parte virtual. Esa parte me pareció extraño porque hasta donde yo sé, creo que el INPE está un poco difícil que tenga incluso mesa de parte física, pero a través de esa mesa de parte virtual forma el gobierno de oficio y se lo deriva al juez. Y el juez dice si es que, o sea, puede llevar a cabo la audiencia. O sea, mejor dicho, el juez le dan la facultad al juez si es que desea continuar con el trámite. Si no, se va a quedar ahí. O sea, no le pone el término que tiene la obligación, sino si es que él tiene la facultad. Entonces, ahí nuevamente volvemos al entrampamiento. Otra vez de los procesos. Primero, quizá la dificultad del INPE de realizar un expediente virtual a través de su mesa virtual que aún no existe y tramitársela al juez, y el juez tendrá la facultad, si es que considera o no considera, continuar con el trámite. Entonces, consideramos que existe cierta intención del Estado, y eso lo ha hecho recordar incluso la Sala Nacional en el caso que el doctor César Nakazaki, donde varió la prisión por arresto domiciliario a García Rojas y tomó y consideró incluso el caso
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del caso Rodríguez versus Guatemala, de fecha 14 de octubre del año 2017, donde señala que el Estado es garante de los derechos de toda persona y tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos. Tiene la obligación de brindar asistencia médica y en lo que es en la actual situación de pandemia, ¿qué es lo que concluye la sala? Que verdaderamente en esta situación está limitada, está disminuida o en todo caso es inexistente. ¿Qué es lo que no quiere decir? Que a la larga, así como la Comisión Interamericana ha señalado, tienen ustedes, Estado, que investigar por qué murieron 9 personas, 9 internos en Castro, va a llegar un momento que también le va a pedirle cuentas al Estado respecto a los demás personas que están falleciendo y que van a fallecer, y qué hicieron ustedes respecto a esta circunstancia, a esta realidad. Y el Estado va a decir, bueno, yo saqué mis leyes, ¿no? Yo saqué mis leyes. Pero la pregunta es, si es que realmente estas leyes son eficientes o no son eficientes. Y cuando yo menciono de que vamos a tener un proyecto de ley por parte del Ejecutivo y el Poder Judicial señala que va a sacar su directiva, supongamos que el Congreso apruebe la ley y supongamos que el Poder Judicial saque su directiva. El juez, porque muchas veces los jueces siempre se acomodan a ciertas circunstancias, ¿no? Yo recuerdo que cuando el doctor César San Martín sacó su directiva, en eso entonces, cuando no había muchas casaciones, todos los jueces aplicaban lo que decía la directiva. Ahora, como eso ha salido tantas casaciones más, bueno, yo cojo la casación que yo considero que debo de coger para poder, en todo caso, respaldar mi posición, sea que mayormente es el rechazo de la solicitud y de los ceses. Yo comparto lo que dice el doctor Cristian respecto a que realmente el cese de prisión preventiva es un nuevo elemento de comisión la circunstancia de la pandemia. Algunos juzgados deberían verdaderamente todos los jueces tener ese mismo criterio de ser un nuevo elemento. Sin embargo, también algunos consideran que debe ser, que no es un nuevo elemento, sino es una circunstancia nueva. Bueno, yo considero sea elemento, sea circunstancia, no importa. Lo importante es, señor magistrado, es que vea y analice precisamente la posibilidad de variar esta medida coercitiva en base a esta información que obviamente, conforme lo dice el artículo 156, es notorio y consecuentemente no necesita de tener mucha probancia. Hay que advertir otra cosa más. Tenemos una discriminación respecto a los requerimientos, porque precisamente las prolongaciones sí se llevan a cabo y los ceses son lo que se dejan de lado, las variaciones y los habeas corpus son lo que se dejan de lado. Y después el Poder Judicial señala de que ha celebrado cerca de 1.800 audiencias en todo el Perú, lo que, bueno, el número parece que fuera bastante, pero si lo partimos en cortes, más o menos son 120 audiencias por cada corte, lo que significa lo que un solo juzgado de investigación preparatoria hace en un mes, y lo trabaja de manera relajada. Lo que estamos hablando de que más o menos se está trabajando en un 7 u 8%. O sea, no hay que darle muchos bombos y platillos, que estamos haciendo muchas audiencias virtuales. Lo que realmente estamos haciendo es que hemos reducido un poco más del 90% de la operatividad de la Administración de Justicia. Y ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas para poder responder frente a ese problema que sigue siendo bastante lento por parte del Estado, por parte del Congreso y por el mismo Poder Judicial. Y mire que hace 2 o 3 días el mismo presidente señaló de que estos problemas debería resolver el mismo Poder Judicial. Y al día siguiente después señaló de que iba a proponer su proyecto de ley, ¿no? Entonces como que por ahí creo que se dio cuenta que había dicho algo que no era muy correcto, porque sí puede el Ejecutivo impulsar proyectos, y entonces tenemos un problema mayor de que obviamente no tenemos una luz todavía respecto en este túnel que tenemos
porque todavía no existe una rápida acción por parte del Poder Judicial respecto a las solicitudes, respecto a los trámites y respecto a la no discriminación sobre los requerimientos. Yo considero, Jefferson, de lo que ha hecho Benji es muy correcto sobre el habeas corpus correctivo y también respecto a lo que dice Cristian sobre los ceses de prisiones preventivas. Yo más bien insisto en respecto a que el juez no discrimine respecto a la solicitud, que más bien sea un motivo para que el juez pueda resolver y pronunciarse, así lo considera, incluso apartándose de la pretensión del solicitante y pueda hacer una sustitución de arresto domiciliario, si así lo considera, incluso de oficio. Excelente. Miren, yo he leído ahora algunos comentarios de todas las personas que nos están viendo. Saludos para todos, dicho sea de paso, les envían saludos a todos a través de las páginas que estamos intentando compartir, la página de todos. Y hay dos cosas. O sea, que ustedes quieren que salgan libres todos porque hay COVID. Ustedes no piensan en la sociedad y por lo tanto vamos a regresar a un estado en el cual va a estar lleno de delincuentes, de ladrones, de violadores, de corruptos, etcétera, etcétera. ¿Eso quieren ustedes con el razonamiento? Ese es un primero. ¿Y por qué no invitan a fiscales? ¿Por qué no invitan a jueces? Es una buena idea, es una buena opción, pero vamos a ver quién puede, quién quiere. ¿Quién quiere sentarse a conversar de esto, de ese lado? Es bien difícil. Pero algunas cositas como reflexión final yo quisiera hacerles para darle el uso de la palabra a todos. Yo me reafirmo, habiéndolos escuchado a los tres, yo me reafirmo. Es una opinión mía, es personal, es una opinión, es una consideración por las cosas que yo veo. Que la idea que se ha tomado no expresa, implícita, es que finalmente la gente muere en las cárceles. Yo creo que esa es la decisión. Porque si no, ya se hubiera hecho algo. O sea, no me estarías paseando con que, señor, ¿usted sabe cuál es el número de contagiados en los penales? No tengo las cifras. Señor, ¿qué están haciendo? Ya hemos sacado un protocolo. Y resulta que sale el secretario general de los trabajadores del INPE y dice, ese protocolo nunca se aplicó. No, vamos a indultar en estos casos. Nada. No, mentira. Lo que digo es que el Poder Judicial se encargue. Nada. No, mentira. Voy a proponer un proyecto de ley para que el Congreso debata y se instale una comisión y a ver qué sale. Entonces, yo creo que la política, políticamente hablando, los presos no interesan. Esa es la primera lógica. ¿Y por qué no interesan? Porque políticamente no es correcto que interesen. Porque hay un concepto errado de que en cárcel solo hay culpables. Y yo vengo diciendo eso, no ahorita por la pandemia, no me vas a decir que es por la pandemia, es hace tiempo. En la cárcel hay culpables, obviamente hay inocentes, perdonen ustedes la palabra, hay idiotas y hay negligentes. Porque hay algunos que están presos por no sé, por haberse peleado con un policía, por haber mirado mal a un fiscal, por haber tenido pelea con un juez. Y ahí están. Hay otros que finalmente tuvieron una defensa ineficiente y allí están. ¿Cuántos casos he conocido yo de personas que llegan a la oficina y me dicen, por favor, mi hermano, mi hijo, mi padre es inocente, acá están las pruebas? Y le digo, ¿y por qué no las presentaron? Es que no sabía que había que presentarlas en un escrito. Yo lo he contado un montón de veces. Y hay gente así en los penales. Entonces, yo creo que esa es la política. Una. Para responder al argumento de que ustedes acaso quieren que salga todo el mundo preso, entonces hay que ponerle límites. Eso yo sí lo he dicho. Hay que ponerle límites. ¿Cuáles serían esos límites? Permítanme. 1. Enfermedad o estado de vulnerabilidad frente al COVID. Ese es el primer límite. Porque si tú tienes una persona vulnerable en el penal frente al COVID y se te muere ahí dentro, esa es responsabilidad del Estado. Habiendo podido variar su situación, esa es responsabilidad del Estado.
Entonces, primer límite para los que nos preguntan o para que los que me critican, a mí, hablo de mí en personal, es ese estado de vulnerabilidad. Segundo, un adulto mayor también es vulnerable. O sea, no solamente el estado de salud, sino un adulto mayor. Y tercero, hay que analizar si el peligro procesal es controlable. No lo digo por la detención domiciliaria, lo digo como un límite para cualquiera de las opciones que hemos estado conversando. Porque obviamente ahí la respuesta, ahí matas la crítica y te dicen, pero vas a hacer el extorsionador por la calle. Bueno, vamos a analizar si el peligro procesal es controlable. Estoy hablando del caso de procesados, esa es mi conclusión. Y ustedes peleen como quieran, si sea habeas corpus, si sea cese, si sea variación. Pero he visto que nos están comentando y nos preguntan, por ejemplo, doctores, ¿qué pasa con un condenado en primera instancia? Está en apelación todavía su caso. Entonces, con el dolor de mi corazón, yo le diría, si creen en Dios, pónganse a rezar. Porque el condenado, sea un habeas corpus, obviamente el cese improcedente, la variación improcedente, no tiene solución en este momento. Salvo el tema de conversión de la pena, que son poquitos esos casos. Entonces, por eso es que yo reafirmo la idea de que en estos momentos no hay solución para condenados, y esa solución la tiene en la mano del Poder Ejecutivo, que nos está paseando, pero desde que esto empezó. Yo lo digo a manera de conclusión, lo digo molesto, porque no puede ser que le sigan dando la espalda a la realidad. Yo no sé cómo responderle a personas que me preguntan qué hago. Y nadie me puede decir a mí que siquiera lo hago pensando en clientes. Nosotros estamos trabajando de manera gratuita. Lo publicamos el día de ayer. Aprovecho para comentarles, si ustedes tienen alguna persona de bajos recursos económicos que esté en este problema en el que hemos conversado hoy día, nosotros encantados de ayudarlo. Pero con las respuestas que nos están dando, pues esa ayuda a veces no sirve de mucho. Entonces es un problema que va a continuar. Yo les prometo a quienes nos están viendo que en los próximos días intentaré contactar con alguien del otro lado para ver si lo que nosotros decimos es correcto o finalmente es jalado de los pelos. Pero la situación es esa. La situación se ha convertido en formalista, la situación se ha convertido en finalmente al diablo los presos, porque se piensa que todos son condenados, y las soluciones que hemos conversado finalmente se han vuelto estrictamente técnicas y legalistas. Y eso hace que los pedidos sean constantemente rechazados. No sé si ustedes tienen alguna reflexión final, doctor Benji. Bien, primero agradecerles, siempre es un gusto compartir con ustedes estos espacios académicos de discusión jurídica. A ver, para no redundar, yo añadiría, creo que los cuatro estamos de acuerdo en que las medidas del Estado hasta el día de hoy, ya vamos más de 50 días en estado de emergencia, son insuficientes. En 50 días, más de 50.000 infectados, ya superamos la cifra de 1.000 muertos hace tiempo, y sin embargo el Estado, respecto de los penales, que son un foco infeccioso por lo que hemos dicho y repetido hasta el hartazgo, deficiente servicio de salud, deficiente seguridad, hacinamiento, sobrepoblación y deficiente infraestructura, renuncia el jefe del INPE, hoy los penales son un polvorín. Frente a eso, el Estado adopta medidas insuficientes. Podríamos decir, parafraseando esta frase popular, que dice, a mis amigos todo, a mis enemigos la ley. Podríamos decir que el gobierno, pensando más en las encuestas, en los votos, ¿no es cierto?, en lo que es popular, en lo que gusta, es las medidas que son aplaudidas, todo, incluso fuera o al margen de la ley. Pero para la gente que es indeseable, para medidas para los presos, que son gente políticamente incorrecta, la ley, la burocracia.
la rémora, ¿no es cierto? Eso está mal. Ahora, para no repetir lo que se ha dicho como alternativas, bueno, priorización de casos como el de los adultos mayores, ¿no es cierto? Por ejemplo, podrían ser también mujeres gestantes, padres o madres condenadas que son único cabeza de familia para proteger también el derecho a la protección familiar, interés superior del niño, ¿no? Podríamos ampliar ese espectro. Claro. Y sumado a ello, olvidamos decir el caso del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, la presidenta hemos visto desfilar, es una jurista respetable, pero dice el Ejecutivo debe hacer esto, hemos propuesto esto, y lo que pueden hacer ellos no lo hacen. O sea, el Tribunal Constitucional, ellos mejor que nosotros conocen que hay mecanismos como la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, y que, ojo, el Tribunal Constitucional lo ha utilizado. O sea, el Tribunal Constitucional ya ha utilizado un mecanismo de estado de cosas constitucional en un habeas corpus, en donde la mamá pedía que el hijo, que era un ex policía, que había sido condenado por matar a su pareja, tenía que ser trasladado a un hospital para que lo trate, porque dentro del penal en Lurigancho no había el sistema de atención de la salud mental. En el año 2012 presentó la mamá el habeas corpus. Su hijo salió de prisión en el 2018 cumpliendo la pena. Un año después, en junio del 2019, recién el Tribunal Constitucional emite el habeas corpus. O sea, cuando ya el preso no era preso, sustracción de la materia, pero claro, lo utilizó como un habeas corpus innovativo para fijar criterios. Pero mira lo que demora un proceso habeas corpus, 7 años. 7 años de un habeas corpus correctivo. Y resulta que el Tribunal Constitucional, a propósito de esa causa, llega a determinar que todo el sistema penitenciario en el Perú, todo en lo que es salud mental, es deficiente. Así como está, no garantiza salud mental a ningún interno. O sea, que los datos que he dado anteriormente de la ley, de la realidad, del coronavirus, hay que sumarle al estado de cosas inconstitucional declarado por el propio Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no declara el estado de cosas inconstitucional respecto de, por ejemplo, la población vulnerable que puede ser contagiada por la COVID-19 y que está en los penales? ¿Por qué no ordena que salga? Porque el estado de cosas inconstitucional es una técnica a través de la cual un caso, el tribunal escoge un caso, un habeas corpus. Ese habeas corpus que, por ejemplo, lo plantea una persona que tiene 68 años, una persona que es diabético, que es asmático, que tiene problemas de insuficiencia respiratoria, esa persona está en un penal del Perú, le declara fundado el habeas corpus, correctivo, propuesta, no le cambies del penal, mándalo a su casa, detención domiciliaria como medida de corrección constitucional en un habeas corpus correctivo. Y eso lo extiende los efectos a todas las personas que se encuentran en esa condición, porque de hecho el estado de cosas inconstitucional es un mecanismo para que un efecto interpartes para el caso ad hoc de la decisión se extienda a todos que se encuentran en esta misma situación pese a que no han demandado. ¿Por qué no lo hace? Entonces, fácil es mirar la paja en el ojo ajeno, pero el Tribunal Constitucional también tiene un deber, un rol tuitivo que no está cumpliendo. Todos tienen que cumplirlo. El Estado, de hecho, ha sido creado para eso. El Estado ha sido creado para garantizar nuestros derechos, para proteger la dignidad de los que más tienen y de los que menos tienen, sobre todo de los desfavorecidos. Claro, hay gente que está muriendo, no hay camillas, no hay suficientes respiradores artificiales. Imagínate tú, para la gente que está muriendo en lo penal, ¿cómo es la situación? Si para la gente libre es así, ¿cómo es para la gente que no está libre? Son seres humanos, repito. O el derecho penal, el derecho procesal penal, el sistema penal es protector, garantista, limitador del jus puniendi, es antropocéntrico, tiene al ser humano como fin o como medio. El gobierno hoy está tratando a la gente, a los presos como medio, como escorias, como rastrojos. Son duros calificativos, pero es la verdad. Y van a seguir muriendo gente. ¿Sí? Nuestros discursos son discursos, pero espero que lleguen a gente que tiene poder de decisión, a funcionarios, a servidores públicos que pueden cambiar las cosas. Nosotros lo hacemos, bueno, desde la academia,
y de los casos, pero eso no basta, no tenemos el poder político, solo el poder del discurso y el poder de dar consejos y recomendaciones. Pero gracias, y gracias para los que nos han seguido en el proceso. Doctor Salas, algunas reflexiones finales. Sí, claro que sí. Primero agradecer a Jefferson, a Benji, por este espacio tan fructífero y de tan buena vibra. La idea es dar a conocer, poner al alcance de la mano de lo que nos están viendo, estén de acuerdo o no, argumentos válidos que debatir, que asumir. Esa es la idea. Y quiero comenzar aclarando algo que yo señalo muy bien, que es que pretendemos en nuestro rol de abogados defensores soltar a delincuentes a las calles. O sea, desde nuestra visión como hombres de derecho, no es que estemos buscando soltar a delincuentes. El ciudadano procesado que tiene en prisión preventiva es un presunto. Y parece que a veces olvidamos eso, parece que lo que impera es la regla del presunto culpable, del presunto delincuente, y eso no es así, no es lo jurídicamente correcto, no es lo razonable. Entonces, si es que estamos planteando la necesidad de estas excarcelaciones frente al peligro de la pandemia mortal, es porque, partiendo de la teoría del proceso, al sujeto investigado, procesado, incluso con condena de primera instancia, si condena firme aún, ejecutoriada, consentida, se le presume aún inocente. Entonces, esa es la vida que se pretende salvar, que se exige escarcelar. Eso de un lado. Segundo, quiero terminar dándole un espacio a aquellas personas que están con condena de primera instancia, que son las personas que están cumpliendo provisionalmente condenas a esperas de su apelación o su unidad, nuevo código, antiguo código. Estas personas también tienen la posibilidad de salir. Posibilidad remota, sin duda, sobre todo los que están con condena con el antiguo código, donde la ejecución era inmediata, acordémonos. En el antiguo código no había la posibilidad de que el juez que condenaba en primera instancia pudiera decidir si se ejecutaba de inmediato o se suspendía las resultas de la apelación. No había esa posibilidad, se ejecutaba sí o sí la condena. Y esa gente hoy también está desesperada. También aquellos que consideran que la condena fue simplemente simbólica, fue sin insuficiencia probatoria y que han apelado y que están con esa expectativa de que en la apelación se revoque o se anule la condena, esa gente también tiene derecho a cuidar su vida. Entonces, en esos casos, creo que las soluciones van los pedidos de suspensión de la ejecución provisional de la condena o por habeas corpus, por cualquier vía. Pero como bien dice Benji, como correctamente lo dice, pisando tierra, los habeas corpus en el Perú demoran años. Demoran años. Y mientras esperemos que nuestro caso llegue al TC, la pandemia avanzó, nuestro cliente murió. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde viene otro que planteaba Jefferson. No, me parece a Jefferson, me parece a mí también, que claro, el Estado no toma como prioritarios a los ciudadanos que están hoy en las cárceles. No son prioridad. Claro, porque son los apestados, son los más vistos. Y lo que más rédito político da hoy es la sindicación, eso es lo que da rédito, filtrar al denunciado como ya el delincuente probado. El asunto es, y lo hablo desde la experiencia de sido procuradora de corrupción, he tenido en mis manos casos donde hemos planteado denuncias, impulsado las investigaciones, cuestionado libertades y demás. Pero desde el Estado entiendo hoy, un pensamiento obviamente anticonstitucional. Dejemos debates, dejemos que surja esto, ganemos y vamos a esperar que salga gente, van a volver las olas de delitos, como es natural, y cuando tengamos una gran cantidad de asaltos, una cantidad de violaciones, vamos a usar eso para crear esas escarcelaciones. Y nos terminamos el problema. Cuidado con eso, que es lo que se puede ver. ¿Sí? Así que, en este contexto tan difícil, tan complicado, ¿qué es lo que nos queda hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo que hacemos todos los días.
seguir litigando, seguir peleando. Un cordial saludo a ustedes, amigos, y a todos los que nos están viendo. Gracias por ese espacio que nos han abierto en sus casas, en sus estudios y demás. Un abrazo. Doctor Burgos. Sí, Jefferson, muchas gracias. Claro, también se entiende que nosotros como abogados defensores también vamos a recibir críticas por parte de la sociedad porque es así, es parte, porque formamos parte también del sistema. No significa que queramos pues dar libertad, pues, o pretendemos que el Poder Judicial le dé libertad a los 97,000 presos que tenemos, que hay en las 67, 68 establecimientos penitenciarios. Estamos de acuerdo de que existen ciertos criterios que se deben tener en cuenta, como ya lo dijiste, y ya lo dijo también Benji, respecto a las madres gestantes, incluso hay madres que están con hijos dentro del penal, a los mayores de 60 años, los que tienen enfermedad, los que están considerados como vulnerables incluso. Eso es muy importante. Pero aparte de eso, considero que también no podemos cerrarle la posibilidad de analizar otros aspectos más, como es la temporalidad. Por ejemplo, yo tengo un caso donde mi patrocinado le dieron 6 meses de prisión preventiva y justamente le dictaron 6 meses para llevarse a cabo el juicio. El 20 de mayo cumple 6 meses y el juicio todavía no se lleva a cabo. Ahora, me imagino que lo que harán es, estoy con un pedido de cese ya de hace más de 3 semanas que no me dan audiencia. Pero estoy seguro que antes del 20 de mayo van a pedir prolongación, tal vez, y ahí sí me van a llevar a audiencia. Entonces, y seguro van a querer prolongar por 3 meses más. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con esos 6 meses? Si no hubo ningún tipo de obstaculización por parte de la defensa. ¿Tiene verdaderamente razonabilidad de que se siga prolongando más todavía, incluyendo como esta circunstancia de la pandemia? Tengo otro que se encuentra en Ancón 1. Le dictaron 33 meses de prisión. Ha pasado 15 meses y no se ha llevado ningún acto de investigación respecto a él. Y el acto de investigación que estaban buscando que se realice era que él reconozca su voz. Y la diligencia era precisamente trasladarse al penal. Ahora, yo le digo al juez, ya no es posible hacer esa diligencia. Ya no vamos a trasladar al penal. Es necesario que se continúe con la prisión preventiva. No va a llegar a cabo este año, quizás de repente el próximo año tampoco. ¿Qué vamos a esperar? Vamos a esperar y aunamos a las circunstancias de lo que ocurre en la pandemia. Entonces, no es que es un tema de libertad automática, sino lo que estamos buscando acá es que se analice el caso en particular, que se busque precisamente, ¿qué es lo que quiere el abogado? El trámite, eso es lo que estamos buscando. Claro. Que exista trámite a nuestros pedidos, que exista flexibilidad por parte de los jueces respecto al razonamiento, respecto a los criterios. Fíjese de que incluso días atrás también yo me preguntaba, ¿y qué pasa con los inimputables? Porque si ustedes sabrán, muchos inimputables también están en el penal, porque están esperando cama en las clínicas mentales. Aquí en el Perú solamente hay 3 camas, 3 clínicas mentales, y las 3 están abarrotadas. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasa con estas personas que son inimputables? Que están en el penal, que no deberían de estar, pero están ahí esperando una cama. ¿Y qué ha pasado? La Defensoría del Pueblo, ¿qué ha dicho? Ha dicho de que ya el coronavirus ya ha llegado a las clínicas mentales. A las 3 clínicas que tenemos en el Perú, 105 personas están contagiadas. Ahora, ¿dónde lo ponemos a estas personas? Estas personas que no deberían estar en el penal. ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la colocamos? Entonces, eso es nuestro reclamo. O sea, yo creemos y consideramos que nuestros reclamos son válidos. Si tenemos una cifra de que solamente se ha dado 37 gracias presidenciales y solamente se ha liberado 321 de omisión al asistente familiar, no llegan ni al 1% de los 30,000 procesados. De esos 30,000 procesados que el presidente señaló, mira, hay 30,000 procesados, hay que hacer algo. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
no ha llegado ni al 1%. Hemos bajado la tasa, no hemos bajado la tasa. Entonces, existe verdaderamente una circunstancia bastante lenta, que eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y nosotros somos representantes de estas personas, de esas familias, porque ellos no pueden hablar, porque ellos no pueden estar en una conferencia como la que estamos haciendo nosotros, y nosotros tenemos que ser su voz. Por eso, incluso yo saludo a Rebeca, que es una pastora de Guaral, que la veo que está conectada, y a veces me informa porque ella va, tiene acceso a los penales, a veces me dice, pues, las circunstancias que ocurren en los penales. Hasta las personas que son personal del INPE ya no quieren entrar a pabellón, porque tienen miedo a contagiarse. Sí, eso me dijeron. ¿Quiénes son los que están administrando eso? Esos son los delegados, son ellos mismos. Entonces, no podemos decir que realmente la circunstancia ya está controlada. Yo saludo, porque le felicito, en primer lugar, a Cristian, porque impulsó pues esta reunión. Jefferson, que ha sido el día de hoy nuestro moderador, a mi amigo Benji, porque si no fuera así, ya no nos vemos desde la primera reunión que tuvimos el año pasado. Se extraña Yo los saludo bocaditos. también sí, a nuestros amigos de Huacho, bueno, un saludo a mis amigos de Huacho, de Huaraz, de Caraz, que están siempre, estoy seguro que va a pasar muchísimo tiempo para yo quizá viajar nuevamente por allá, y es una gran pena. Pero yo los felicito a todos ustedes, a Benji, a Cristian, a Jefferson, porque dentro de todas sus plataformas virtuales siempre están bien activos, siempre están ahí impulsando precisamente, defendiendo los derechos fundamentales, y eso es bueno. Creo que esa es la labor, creo yo, del abogado en estos tiempos tan críticos que tiene el Perú y que tiene el mundo. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Y esa es la idea a todos los que nos ven. Finalmente, esto no se trata de sentarse y, bueno, creerse de lo poco que uno que ha leído, sino transmitir a la gente qué es lo que intentamos y que me parece lo que hemos querido hacer el día de hoy. Esperemos haberlo logrado. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, amigos. Ya nos volveremos a ver en persona, espero muy pronto. Cuídense mucho, por favor. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo.